el otro gran tema que parece que es de mal gusto tocar, pese a que el Papa lo ha encarado con inusual energía, que es el de la deuda externa, que es al que vamos a dedicar el programa de hoy, quizá porque precisamente nadie lo encara, nadie lo discute. Parece, insisto, que como algunas palabras como pueblo y demás quedara mal pronunciarla en estos momentos. Nuestros invitados son nada más y nada menos que Adolfo Pérez Esquivel, dirigente del CERPAJ, Premio Nobel de la Paz, el obispo Aldo Echegoyen, de la Iglesia Evangelista Metodista Argentina, la exdiputada Matilde Quarrachino y el doctor Carlos Juliá. Con ellos, que componen una organización llamada Diálogo 2000 de confluencia de distintos sectores, vamos a analizar a fondo la deuda externa en unos segundos después que ustedes vean estas imágenes introductorias. Los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestra humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Nunca. Maldición de Malinche. Las cifras son impactantes, las imágenes también. El tema de la deuda externa. Estamos con Adolfo Pérez Esquivel, con el obispo Aldo Echegoyen, con la exdiputada Matilde Quarrachino, con el doctor Carlos Juliá. Y Esquivel, ¿por qué Diálogo 2000 y por qué la deuda externa particularmente? Veníamos trabajando hace más de un año, mejor dicho 2 años, ya sobre el costo social de la deuda externa, cómo afecta la vida de los pueblos, porque muchas veces aquí, cuando se habla de la dictadura militar y se piensa que los muertos, los desaparecidos, fue obra de 4 o 5 generales enloquecidos, fue un proyecto de dominación para todo el continente. Y justamente en esa etapa es cuando comienza a aumentar la deuda externa. Tanto es así, cuando derrocan a Isabel Perón, el país tiene en ese entonces 8.000 millones de dólares de deuda externa. Cuando le dejan el gobierno a Alfonsín, la deuda externa alcanza a los 45.000 millones de dólares. Y eso es una nueva forma de dominación, de condicionamiento de capitales que nunca llegaron al pueblo y fueron invertidos en la especulación financiera. Entonces, la deuda externa hoy la tiene que pagar el pueblo
recursos que nunca les llegó. Es una situación injusta, inmoral. Yo le llamo siempre la deuda externa porque es impagable. Y el costo social lo debe pagar el pueblo reduciendo lo que es salud, educación, posibilidad de trabajo. Y tengamos en cuenta una cosa, que esa deuda externa era deuda privada. Quien fue ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la época de la dictadura fue el director del Banco Central y el encargado de transferir esa deuda privada como deuda del Estado. La famosa estatización de la deuda. Claro, y después viene toda la política de ajuste, capitalización, privatizaciones, un poco lo que señalabas antes de entregar todo el patrimonio de nuestro pueblo a mano de las grandes corporaciones extranjeras. Y ahora nos estamos acercando al tercer milenio. Estamos en el umbral del tercer milenio. ¿Qué hacer frente a esto? Entonces, hay un grupo de gente, de organizaciones, de las iglesias, tanto las iglesias evangélicas como la iglesia católica, están sumamente preocupados por esta situación de vida de los pueblos y se está hablando también del jubileo 2000, hasta el mismo Papa Juan Pablo II lo está planteando, de ver cuáles son las alternativas, porque si uno tiene en cuenta lo que se ha pagado nomás de intereses de la deuda externa, ya se pagó el capital de la deuda externa muchísimas veces. Entonces, esto es lo que está generando una situación de falta de recursos para la vida y el desarrollo de nuestros pueblos y el empobrecimiento. Cuando me dicen que América Latina son países pobres, digo que no es cierto. Nuestros pueblos son ricos, pero están empobrecidos y hoy están subvencionando a los países ricos con las transferencias de capitales a través de la política del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, lo que intentamos con esto es generar conciencia, posibilidad de participación y reclamar también de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, acciones conjuntas. Porque cuando los pueblos comienzan a reaccionar y a reclamar sus derechos, es cuando se puede modificar esto. De las instancias de poder vemos que no, porque están totalmente condicionados. Echegoyen, justamente Esquivel señalaba algunos datos de Argentina que después podemos complementar, pero en el documento que prepararon de Diálogo 2000 alrededor del tema de la deuda externa, dice que en el 75 la de toda América Latina y el Caribe eran 69.000 millones de dólares, que se ha pagado hasta 1997 795.000 millones de dólares, que estamos debiendo 660.000 millones de dólares. Ahora, ante estas cifras aplastantes para economistas, para políticos, ¿por qué es que las iglesias, la católica, la evangelista, son las que están tomando con mayor energía un tema esencialmente político-económico? Bueno, porque las iglesias creo que van descubriendo que no se puede hacer teología o hablar de fe sin hablar de economía, sin hablar de los problemas humanos, sin hablar de los problemas sociales. Y esto cobra cada vez más claridad. No hay bíblicamente una distancia, digamos, lícita entre la problemática humana y la problemática, digamos así, divina. Los intereses de Dios son los intereses nuestros. Cuando Dios nos habla, el tema de su conversación es nuestro prójimo. ¿Y nuestro prójimo qué sucede con nuestro prójimo? Verdaderamente está en una problemática de deterioro y de violencia enorme. La deuda externa es un elemento tremendamente valioso a fin de este milenio, y un obispo anglicano comparó el problema de la esclavitud con el problema de la deuda externa y transfiere el problema de la esclavitud a la temática, digamos, de la deuda externa. Esa es una línea.
En el sentido de la pérdida de libertad de quienes la padecen. La pérdida de dignidad humana, el deterioro humano, el crecimiento de la pobreza, la violencia, que sufrieron los esclavos. Y hoy muchos millones de personas en América Latina solamente viven en una situación inhumana, totalmente. Y en buena culpa por esta problemática de la deuda externa. Esa es una línea, digamos así, muy dura y muy clara. Una línea profética que denuncia el problema de la deuda externa como la esclavitud moderna. La otra línea, yo estoy señalándolo mucho también, la relación directa entre deuda externa y el llamado descubrimiento de América, hace más de 500 años. 12 de octubre de 1492, llega Cristóbal Colón. El 13 de octubre de 1492, en el diario de Cristóbal Colón, aparece la descripción de la naturaleza, la descripción de las personas, etc. Y el interés por descubrir dónde había oro. Y lo señala Cristóbal Colón, que la gente llevaba oro en la nariz y en las orejas. Y el interés de descubrir. En 50 años más o menos llegan al puerto de Sevilla 178.000 kilogramos de oro y 16 millones de toneladas de plata. La riqueza exportada, digamos así, de nuestro continente a Europa triplicó las reservas europeas en aquellos años. Y sentó la base para la expansión tremenda que se dio en los años posteriores. Y la problemática de la deuda externa, hoy yo la asocio directamente con todo ese proceso. Es decir, la deuda externa hoy tiene otro nombre, pero es técnicamente el tributo que fueron impuestos a nuestro pueblo. Y ese tributo había que pagarlo, incluso con sufrimiento. Es la misma situación. Es decir, son dos líneas muy duras, pero muy claras, muy claras. Por un lado, la relación directa entre la deuda externa y esclavitud. Y por otro lado, la deuda externa y el tributo que nos fue impuesto. Y ese tributo, lamentablemente, lo seguimos pagando. De ahí la validez del Diálogo 2000, de ahí la validez de todo este análisis de Jubileo 2000, que tiene un profundo contenido bíblico, teológico, porque es una ley del pueblo de Israel, que, digamos, cada 50 años había como blanquear la vida. Es necesario blanquear la vida. Ahora vamos a retomar eso cuando vayamos a las medidas de solución. Muy bien. Pero le quería preguntar a Matilde Cuadrachino, que fue diputada nacional, por este mismo tema desde el ángulo político ya. ¿Por qué este desentendimiento de la dirigencia política en general? Estoy hablando de oficialismo y de oposición, del tema de la deuda externa como problema posible de encarar desde el punto de vista político. A mí me llama siempre la atención porque es de esos problemas que no pueden taparse, pueden ponerse debajo de la mesa, porque es como en una familia, si yo quiero ocultar los problemas de mi casa, tarde o temprano explotan y en forma mucho más agresiva. Creo que buscar una solución, o por lo menos caminos de solución a la deuda, nos replantea qué modelo socioeconómico, cultural y político queremos para nuestros pueblos. Y que ese justamente es el problema que tienen todos los que quieren llegar al poder, que o tienen que recostarse sobre el poder que le da el pueblo o tienen que recostarse en los grupos que manejan hoy las naciones. Y bueno, es más sencillo esto segundo, porque son muy poderosos y porque además entonces no se le pueden prometer al pueblo tampoco épocas de maravillas y parucías, sino épocas de austeridad y de un modelo totalmente diferente al nuestro. En este momento hablar de lo que estamos hablando parece una utopía irrealizable, pero es porque nos ha ganado el discurso del pragmatismo, el discurso del individualismo, el discurso de que hay un solo camino posible, el discurso único. Pero sinceramente, como decía el obispo Echegoyen, Dios nos ha prestado la tierra y esa tierra solo la podemos vivir entre todos y con la dignidad que nos merecemos si realmente tenemos otra actitud hacia el prójimo y si esta globalización de la riqueza y de la dominación y la exclusión
se convierte en una globalización de la solidaridad y de la esperanza, que no son palabras mías, sino de Juan Pablo II. Sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Es decir, que cuando usted era diputada, el patrimonio de ideas de renegociación de la deuda, de moratorias parciales, era patrimonio aparentemente de un sector reducido de la izquierda y de los sectores de los partidos que entendían el problema. Hoy nadie lo dice, nadie lo reclama, y es el Papa en persona quien llama al jubileo, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que retomar esto, pero Esquivel señalaba un aspecto que a mí me pareció muy interesante, que es en el momento que se estatiza la deuda, antes del primer gobierno democrático, se da un paso muy importante, no solo en que nos pertenezca a todos, sino en generar elementos que oculten los mecanismos ilegítimos que contenía esa deuda. Usted que estuvo analizando profundamente el tema de la composición de la deuda, la parte legítima, la parte ilegítima, ¿cuál sería una conclusión que se podría sacar? ¿Cuál es el estado de estos juicios que en algún momento se encararon en función de la ilegitimidad de la deuda? Bueno, en nuestro país, Argentina tiene un privilegio. En América Latina, yo creo que todos los países más o menos han sufrido las mismas políticas de endeudamiento, pero Argentina cuenta con un privilegio, decía, porque es el único que tiene un juicio penal en sus tribunales. En 1982, en el Juzgado Federal número 2, hoy a cargo del doctor Ballesteros, se radica una denuncia penal sobre la ilegitimidad de la deuda externa. La hace Alejandro Olmos, y esa causa está aún abierta, está en etapa de sumario, y en la cual se encuentra procesado el ex ministro de Economía, Alfredo Martínez Dios. En esa causa, que es una voluminosa causa con más de 30 cuerpos, 500 anexos, tales así que rebasaron el juzgado y están depositados en el Banco Central, existen testimonios valiosísimos, y pienso que quedó demostrado la ilegitimidad de la deuda en su gran mayoría cuando un cuerpo de peritos del Poder Judicial, más figuras respetables, intachables de la Facultad de Ciencias Económicas y de distintos ámbitos, hicieron un trabajo importantísimo. Y ahí dictaminaron los informes de los peritos todas las causas que hacían que la deuda era ilegítima. Pero, por ejemplo, ¿cuáles eran los mecanismos que hacían ilegítima la deuda o parte de la deuda? Supongo que no será toda ilegítima. Toda no es, indudablemente, pero indudablemente esa deuda dio lugar a los refinanciamientos posteriores y al acrecentamiento de esta gran masa de deuda. Pero entre los mecanismos ilegítimos, que hay muchos para nombrar, es, por ejemplo, el obligar a las empresas del Estado en su momento a endeudarse. Hay ejemplos clásicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, YPF contrajo durante el proceso militar, estamos hablando, un endeudamiento de 6.000 millones de dólares. Como señalaba Pérez Esquivel, cuando el proceso llega al poder, la deuda de Argentina entre pública y privada era de 8.000 millones de dólares. YPF solo la endeudaron en 6.000 millones. Y con la siguiente agravante, usted recordará que se generó un mecanismo de seguros de cambio para las empresas privadas. Bueno, eso no era accesible para YPF. Los préstamos que tomaba YPF obligadamente en bancos extranjeros, por un perverso mecanismo, esos dólares eran retenidos por el Banco Central y le entregaban a YPF moneda nacional. Cuando YPF tenía que devolver esos préstamos, no podía tomarlo, no tenía seguros de cambio, entonces tenía que comprar los dólares a la paridad que estuviera en ese momento. De esa manera fue uno de los mecanismos por los cuales se vació YPF. ¿Hubo mecanismos también como, por ejemplo, la duplicación de la deuda? Hubo mecanismos de duplicación, hubo mecanismos de pagos que no se asentaron, hubo mecanismos
Es decir, deuda que se presentaba 2 veces, la misma deuda, o pagos que se hacían y no se asentaban. Claro, eso fue respondido por la respuesta del Ministerio de Economía y del Banco Central en su momento, ante un pedido de informes del juzgado, dijo que eran reclamos duplicados. Eran reclamos duplicados. Algo insólito. Pero a los efectos de la cuenta el reclamo era duplicado. Sí, a los efectos de la cuenta se contabilizaba 2 veces. Se contabilizaba 2 veces, pero aparte de eso lo que sucede es que no se llevó un mecanismo de control de la deuda en el Banco Central, hasta se dejaron de efectivizar los controles obligatorios que tenían que llevar. Hasta hay una cosa bastante risueña, que se asentaban en un juego paralelo, en una libreta negra, como el viejo almacenero que había en nuestra niñez, la libreta del almacén. Bueno, de esa manera se asentaban los pagos de la deuda. Esto que parece una cosa totalmente ridícula, insólita, es la realidad. Fueron mecanismos perversos. Yo creo que la deuda externa fue para nuestros pueblos de América la puerta de entrada a una política neoliberal que nos condiciona, que nos vacía, que nos restó soberanía y demás. Yo creo que esa puerta hoy, la deuda externa, tiene que ser la puerta de salida de esta política para llegar a una política solidaria, a que todos nos juntemos, y ese es el objetivo que llevamos adelante en Diálogo. Bueno, ahora vamos a seguir conversando con el doctor Juliá, con el obispo Echegoyen, con Adolfo Pérez Esquivel, con Matilde Cuarrachino. Nosotros hacemos una breve reintroducción al tema con estas imágenes y volvemos. Estamos esperando sus llamados, sus preguntas, las vamos a compartir con nuestros invitados. La deuda, amigos, es el acontecimiento más grave después de la conquista. La ocupación total de nuestras economías. Una invasión sin tropas que ha herido de muerte nuestra soberanía. Los niveles de endeudamiento de los países en desarrollo constituyen por sus consecuencias sociales, económicas y políticas un problema grave, urgente y complejo. El desarrollo de los países endeudados y aún a veces su independencia están comprometidos. Se han agravado las condiciones de existencia de los más pobres. Algunos de ellos se encuentran al borde de la quiebra, incapaces de asegurar el servicio de sus deudas. Las estructuras financieras y monetarias internacionales son ellas mismas en parte cuestionadas por ello. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esto? Sí. Estamos recibiendo los llamados, les voy a ir leyendo algunos para que sigamos conversando, para que los conozcan, para que los contesten en algunos casos. José de San Isidro: como profesional sufro las consecuencias del manejo de la economía que hacen las multinacionales. Los felicito por atreverse a tocar temas así, sigan de esta manera. Carlos de Lanús: me parece bien que los organismos de derechos humanos y las iglesias se unan para trabajar por este tema. Rodolfo de Belgrano: ¿cómo puede una persona sumarse a Diálogo 2000? ¿Es necesario pertenecer a alguna organización? ¿No? Totalmente abierta. La puerta está abierta. ¿Y dónde está la puerta? Bienvenido. ¿Y dónde está la Ahí puerta? a la calle Piedra 730, que es el Servicio de Paz y Justicia. Y bueno, ahí le informarán De las actividades. de las actividades. Rodolfo Belgrano preguntaba esto y había otros llamados acá me señalan al respecto. Gabriel de Lugano dice: si la verdad nos hará libre, ¿por qué nadie de la Iglesia Católica Argentina alza su voz contra esto? Bueno, algo estuvimos comentando. Isabel de Liniers: ¿qué posición tiene la Iglesia Católica Argentina y los diferentes organismos de esta? Esther de Avellaneda: si nos ha ganado el discurso del pragmatismo, el discurso único, como afirma la diputada Cuarrachino, ¿cómo se sale de esta situación? ¿Cómo se concientiza a la sociedad para que puedan ver otros caminos? Esto puede ser la segunda parte de la conversación. Marcelo de Claypole:
Hace tiempo que los políticos dejaron de hablar de la deuda externa. ¿Será porque comparten el criterio neoliberal de reparto de las riquezas? Jorge de Caballito, todos sabemos que la deuda externa es en gran parte la responsable del estado de empobrecimiento que se abate sobre la mayoría de los pueblos de América Latina. Pero ¿de qué forma se resuelve esta cuestión? ¿No pagando? Esquivel, ¿hay alguna de estas preguntas que podríamos encarar? Sí, yo creo que hay muchas formas de poder participar. Creo que una es el Diálogo 2000, donde se trata de generar conciencia, dar información. El caso también de Alejandro Olmos, que ha presentado una demanda judicial que está en su proceso, y pienso que a través de esto es motivar a los partidos políticos que les falta coraje, decisión, claridad en la propuesta. No se puede estar hablando de desarrollo sin plantear el problema de la deuda externa. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Aquí, por ejemplo, en el informe que se ha publicado en el Diálogo 2000, dice que en Argentina el 20% más rico de la población acapara el 53% de la riqueza, mientras el 20% más pobre recibe solamente el 4%. Esto está marcando claramente la diferencia que se va profundizando de la gran concentración de las riquezas en pocas manos y la miseria, la marginalidad cada vez mayor en el pueblo. Entonces creo que hay una responsabilidad y tampoco la gente tiene que esperar que los demás hagan las cosas, sino que deben asumir y ser protagonistas. Yo creo que por ahí sería uno de los caminos para profundizar esto y también para concientizar a los partidos políticos para que lo asuman y no lo oculten. Pareciera que aquí hay temas tabú que no se habla, que ningún gobierno y los partidos políticos no quieren hablar. Uno es el problema del hambre, el otro la situación de los derechos humanos y en este caso también la deuda externa. Entonces son como cosas que se ocultan, están vedadas, son tabú. Y tenemos que demistificar esto porque el ama de casa, el obrero, el estudiante que van a comprar algo, ya la están pagando. Hoy cada niño que llega a este mundo viene con una deuda de $3.000 de la deuda externa. Yo siempre cuento una anécdota. Mi viejo era un pescador y él siempre contaba cuentos. Y uno de los cuentos que nos contaron a la mayoría de nosotros, que todos los chicos cuando vienen a este mundo vienen con un pan bajo el brazo. Es decir, nos decían de que teníamos asegurado el pan para nuestras vidas, que no nos iba a faltar el alimento. Pero ahora, lamentablemente, le robaron el pan y le metieron la deuda externa bajo el brazo. Y esto es lo que tiene que entender la gente, que esto no es un problema de especialistas, sino es un problema social. Y tenemos que tratarlo, y es un problema político, y por lo tanto debemos trabajarlo dentro de esos conceptos, porque no basta aquí sumar y restar. Cada día pagamos más, cada día debemos más, cada día nos endeudamos más. Tenemos que terminar con esto. Guarrachino, ¿qué sentido tiene esta propuesta de una comisión de seguimiento en el Parlamento? ¿Es posible o no es posible? ¿Qué respuesta han tenido a esta propuesta? Sí, este es un proyecto del diputado Sergio Montiel, también de mandato cumplido, pero que todavía tiene estado parlamentario, o sea que todavía puede tratarse y debiera tratarse en la Cámara de Diputados. Lo que se pide con este proyecto es nada más y nada menos que la Cámara cumpla un mandato constitucional, porque el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que es función de la Cámara de Diputados tratar y determinar todo lo que se refiere a endeudamiento externo. Hasta ahora, como tantas otras cosas en la Constitución, esto no se ha cumplido y siempre se ha manejado, y por eso también creo que se mantiene en silencio, entre el Poder Ejecutivo y los acreedores internacionales. Pero
en este momento hay gente importante en cuanto a peso y a reconocimiento popular, como son obispos, tanto de la Iglesia Católica como de las iglesias de la Reforma, personas del mundo de la cultura, del arte, que están adhiriéndose a esta idea para que la Cámara de Diputados entienda en lo que debe entender, que es justamente el desarrollo de la deuda externa, las posibilidades de renegociación, las propuestas que pueden hacerse. Y en este sentido, lo que nosotros pretendemos es que este tema, que se quiere mantener en silencio, no se mantenga en silencio, sino que esté en el debate público. Porque, bueno, estamos trabajosamente aprendiendo a vivir en democracia. La democracia es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje tiene que entrar el concepto de que todos tenemos una cuotita de poder, y justamente porque ese poder no solo se ejerce el día de las elecciones, sino que lo podemos y lo debemos ejercer permanentemente. Si los políticos se callan, tenemos que obligarlos a hablar. Irigoyen, hay en general en el espíritu de los mensajes que están llegando un aliento, creo que se percibió claramente, y también una demanda, un reclamo, una búsqueda, ¿no? ¿Cómo lo interpreta? Yo veo que el reclamo tiene que correr a través de estos canales. Por ejemplo, el canal de la justicia. Hay intentos de que esto llegue a la Corte Internacional de La Haya. Que La Haya se expida sobre lo legítimo o lo ilegítimo de la deuda externa. El camino de la justicia creo que es muy, muy valioso, muy importante. El otro camino... un proyecto en diputados al respecto. No sé si finalmente se aprobó. Sí, sí, pero hay otras inquietudes también a nivel internacional en esa dirección. La otra cosa es, digamos, la actitud política. Tiene que haber, digamos así, una decisión política de enfrentarse con el poder. Porque esto es un tema de poder. Este sistema de, como lo llamó el Papa, de capitalismo salvaje, es justamente el poder económico. Y si el poder de un país político, el poder político de un país, no le hace frente a esto, entonces esto no se soluciona. Hay que moverse, digamos así, en una actitud política. Las iglesias están tomando y yendo a una respuesta, digamos así, de una de las preguntas formuladas, una clara conciencia de esto. El Consejo Mundial de Iglesias, que es el organismo que reúne a más de 400 millones de cristianos en el mundo de tradición no católica, ya está trabajando muy claramente en esta dirección. Buscando justamente en base al Jubileo 2000 un arreglo de esta situación. El Concilio de Iglesias Metodistas de América Latina, que acaba de reunirse en Cochabamba hace más o menos un mes, adoptó una decisión clarísima de condena a la deuda externa. Y habla de lo legítimo o lo ilegítimo. Y habla de que es privativo de los derechos de los gobiernos. De decir, no pagamos la deuda ilegítima. Por ejemplo, la deuda de un gobierno ilegítimo como el gobierno militar. Si un gobierno ilegítimo que, digamos, pisoteó la democracia y pisoteó la vida, encima deja esta deuda externa, todo eso es ilegítimo, incluso esos compromisos comerciales internacionales. La posición de las iglesias en ese sentido está claro. La Iglesia Católica, el Papa también está en esta misma dirección del Jubileo 2000, como el Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es un organismo que agrupa todas las iglesias no católicas de América Latina y Caribe. Y yo creo que en este sentido, digamos, la posición de la Iglesia es una demanda ética en este momento. Ya no se trata, digamos así, de tener que estar mirando para otro lugar. De ninguna manera, el sufrimiento exige que las iglesias en este momento asuman esta responsabilidad humana y ética. Y es sumamente importante, digamos, crear conciencia en esta dirección, porque estamos hablando de la vida. Estamos hablando de los niños, estamos hablando del problema de las mujeres, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud. Y esos no son asuntos económicos, son asuntos humanos. Y todo lo que tenga que ver con la humanidad tiene que ver con Dios, ¿no? Julián, usted antes que empezáramos la mesa, la conversación, señalaba algunos elementos de contacto con la realidad, es decir,
de qué manera el problema de la deuda se expresa en la falta de solución o en el agravamiento de los problemas cotidianos de la gente, o su solución en la solución de los problemas de la gente. Yo creo que es importante, hablábamos de 2 o 3 cositas de las preguntas, ¿no? Una que como católico quisiera decir algo antes, que hemos recibido así el apoyo, las adhesiones a este proyecto que se impulsa en la Cámara de Diputados, de gran cantidad de obispos, que no solamente apoyan el proyecto, sino también hasta cartas muy sensibles, muy lindas, que nos dicen qué más podemos hacer. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, podemos hablar de Saine, podemos hablar de Novak, podemos hablar de Macarone, podemos hablar de Laguna, podemos hablar de Sudememe, son muchos. Así que no, hemos sido recibidos por Monseñor Carlick en una entrevista especial de una obra que se ha preocupado muchísimo sobre el tema. O sea, la Iglesia Católica también está preocupada por el tema, y desde su santidad Juan Pablo II, que indudablemente señala el camino muy claramente. Voy a lo que usted me preguntaba. Yo creo que es importante tomar conciencia. Tenemos que instalar el tema en la sociedad, y a partir de ahí vamos a encontrar las soluciones. Y para eso es como que tenemos que hacer realidad, hacer palpable el tema de la deuda, porque no es obligación de que la gente sea consciente en forma tal de que maneje los términos de la deuda y demás. Yo lo que quiero comparar algunas cosas. Las cifras son catastróficas. Claro, son tan grandes que desbordan eso. Pero yo quiero decir que la deuda afecta al 42% del presupuesto nacional. Este año la deuda se incrementa en 18.000 millones de dólares. 7.000 millones vamos a pagar, un poco más. Es el doble Esquivel de lo que teníamos cuando el golpe militar. Nada más que los intereses. Nada más que 7.000 vamos a pagar de intereses, de amortizaciones este año. Y esos 7.000 significan, o más de 7.000, 600 millones por mes, 20 millones por día. Cuando muchas veces se habla, es intención bajar la alícuota del IVA. Y nunca se concreta, todo lo contrario, cuando subió nunca más bajó. ¿Por qué es eso? Yo quiero que la gente sepa que aquel trabajador que gana 500 pesos, no gana 500 pesos, gana 400, porque el 21% de IVA que tienen todos los servicios y productos que consume, hacen que su sueldo real sea de 400. Si pudiéramos bajar esa alícuota del IVA, que se destina a pagar la deuda externa, entonces podríamos, nuestro sueldo rendiría mucho más. Mire qué simple, en esto lo que estoy diciendo es de todos los días, pero tomemos otras cifras. Se habla, por ejemplo, de cifras fantásticas, que se venden paquetes accionarios de empresas monopólicas, terribles empresas. O sea, el SEI, perteneciente al Citicorp, vendió su 30% de sus acciones a un fondo de inversión texano. Se discutían las cifras, pero entre 600 y 800 millones de dólares. El SEI tiene el 52% de las acciones de Telefónica Argentina, la mayoría de los canales abiertos, grupos de revistas, es un emporio, industrias y demás. Y ese 30% de su paquete se compró con lo que nosotros amortizamos mensualmente en concepto de intereses de la deuda externa. Y le agrego algunas cosas que están en el documento, ¿no? Que con lo que fue girado al exterior en el 1997, el documento que ustedes han elaborado, se podría cubrir durante 3 años el presupuesto del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Construir 600.000 viviendas de primera calidad a $30.000 cada uno, realmente de primera calidad, creando 2,5 millones de puestos de trabajo, 100 hospitales públicos, 500 escuelas. Bueno, son cifras impresionantes. Esquivel, acá hay un tema que va surgiendo. Uno, el reclamo a los políticos, las exigencias, las medidas. Y otra, la autoconciencia y la conciencia, el asumir la responsabilidad de la propia gente, del hombre cotidiano, ¿no? Es decir, porque todos somos parte de este problema. Sí, yo creo que, claro, un poco lo que decía Julián, ¿no? La gente está agobiada
por las cosas inmediatas y son cifras tan enormes, pero cuando la gente comienza a descubrir de que eso le está afectando su vida, sus recursos, de que no puede alimentar a sus hijos, no los puede mandar a la escuela, que el índice de desocupados aumenta día a día, tiene que haber una reacción de la gente. Lo importante es que lo hagan organizado, conscientemente, para construir, no para destruir, porque esto lógicamente está llevando a los conflictos sociales. Porque uno habla sobre el caso Argentina, pero cuando vemos la realidad latinoamericana, ¿qué es lo que está pasando? Cuando vemos el caso de Brasil, con el movimiento de los sin tierra, con los favelados, es decir, lo que aquí le llaman las villas miserias, cuando vemos el empobrecimiento cada vez mayor, y podríamos seguir señalando esto en todos los países de América Latina. Lo vemos en el caso de Perú, de Colombia, en una desintegración social. Y también todos los países con deudas enormes que no pueden invertir en recursos para la vida y el desarrollo de los pueblos. Y yo creo que los políticos cometen un grave error de no tratar este problema y estar hablando de desarrollo o estar hablando de economía dentro del mismo modelo que no va a modificar. Porque este capitalismo, yo nunca les llamo salvaje por respeto a los salvajes. No conozco un solo salvaje capitalista. Pero el problema fundamental es que esto es caníbal, porque se terminan devorando unos a otros. Ahora, Esquivel, les voy a pedir 15 segundos a cada uno, pero no quiero dejar de leer algunos de todos los mensajes que nos están llegando, que es impresionante. Lucía de Colegiales saluda a la producción de Política en Acción y dice que en la Cámara la exdiputada Cuarrachino está muy bien conceptuada. Claudio de Quilmes, a la diputada Cuarrachino, ¿cuál fue su voto cuando se hizo el debate por la deuda externa en el Congreso en el año 86? Eduardo de Palermo felicita por el programa. ¿Dónde están los sindicalistas que le hicieron 13 paros a Alfonsín ahora? Se refiere por la situación económica. Silvia de Retiro, muy interesante. Hay que buscar una salida filosófica al tema y cómo se hace para que los que quieren colaborar no los tilden de comunistas. Bueno, ahora ya no existe el sistema, así que me parece que es más difícil. Héctor de Caballito, ¿por qué no hay un representante judío en el programa? Está, forma parte, lo vamos a invitar, lo hemos invitado, ha habido problemas. Caballo fue quien nacionalizó la deuda y de esto nadie habla. Hoy hablamos de esto, Héctor. Esteban de Barracas felicita por el editorial y por los panelistas porque esta democracia formal no hay voces disidentes. Alonso de Caballito, el tema de la deuda externa debe encararse a nivel de la solidaridad de los países acreedores con los deudores. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Es decir, de unificar posiciones. Marcelo de Villa Crespo, la estatización de la deuda externa no es compartida entre el poder político y el militar. Fernando de Linier, felicita por el programa porque es un hecho valorable, porque hacía tiempo que no oía hablar de la deuda externa. Norberto de Núñez, ¿qué rol han cumplido en la deuda externa Domingo Cavallo y José Luis Machinea? De Domingo Cavallo algo hemos dicho, de Machinea podemos agregar algo. Alberto de Villa Urquiza, si la estatización de la deuda externa se produjo durante el gobierno militar, por lo tanto durante un gobierno ilegítimo, ¿no es este un argumento lo suficientemente válido como para considerar a esta deuda ilegítima, lo que señalaba el obispo Echegoyen? Ana de Once decía saber cuál es la posición de la comunidad judía. Son 30 segundos que tenemos para llegar a una última conclusión porque nos estamos yendo. Hay dos o tres cosas que quería señalar. Primero, que esta convocatoria al apoyo al proyecto de ley es, con perdón de la redundancia, apoyada por el CTA, el MTA y Clasista y Combativa, o sea, dirigentes sindicales. Dos, quisiera pedirle a la gente, que es una forma de participación, no sé si el programa llega al interior o demás, que se acerquen a sus diputados, que les exijan, sus partidos, los partidos a lo mejor no toman en sus plataformas el problema de la deuda externa, pero que a los diputados les exijan que se definan, que apoyen este movimiento. Eso es importante. Quiero subrayar que, digamos, toda esta inquietud se basa en una ley hebrea, en una ley judía, que habla de cada 50 años se debe producir el jubileo, es decir, algo así como la limpieza de la vida. Tiene que descansar la tierra, los esclavos tienen que ser libres, las deudas tienen que perdonarse,
Algo así como decir, bueno, empecemos de nuevo. En base a eso, digamos, está moviendo toda esta inquietud tan grande y que está produciendo mucha preocupación de los grandes capitalistas en el mundo. Esquivel. Bueno, con respecto a los judíos, quisiera señalar que tuvimos una reunión en la comunidad Betel para trabajar justamente sobre estos temas de la deuda externa y que esto es un espacio abierto a todas las confesiones. No es el reduccionismo, sino la participación abierta de todos los sectores sociales. ¿Tiene las últimas palabras, Matilde? Sí, a raíz de una pregunta, quiero aclarar que yo no estaba en la Cámara en el año 86, pero de hecho todos los años se discute el tema de la deuda cuando se discute la ley de presupuesto. Y justamente en la época que me tocó vivir, del 87 al 91, fue la época crítica de las hiperinflaciones, cuando comienzan las privatizaciones y donde se impone el discurso, ese discurso único, que tiene el escándalo, por ejemplo, de que en este momento, a pesar de que se ha enajenado prácticamente el país, seguimos debiendo cada vez más. Este año la deuda prácticamente llega a los 120.000 millones de pesos. Entre público y privado. Bueno, les agradezco mucho, se nos ha ido una hora de programa. Nosotros, bueno, esperamos haberle acercado, como siempre, un enfoque distinto, información, reflexión, propuestas. Mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción y los espero el próximo miércoles a las 11 de la noche aquí en PIE, Canal 15 de Cablevisión.